Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un documento académico que, la verdad, es verdaderamente fascinante. Es del investigador Óscar Fernández Galíndez y a primera vista, podría parecer un estudio sobre simples chistes o bromas, pero revela algo muchísimo más profundo. Nos demuestra que el humor político, especialmente en situaciones de crisis extrema como las que se vive en Venezuela, no es nada más una válvula de escape para lidiar con el estrés. Para nada. Es literalmente un sistema biológico y social súper sofisticado para sobrevivir. O sea, es una herramienta colectiva para procesar una realidad durísima y mantener a toda la sociedad a flote. Y aquí entra la gran pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué comunidades que están pasando por adversidades tan extremas recurren a los chistes? Fíjense que esa es la interrogante que nos va a guiar hoy. Cuando vemos a grupos de personas enfrentando inflación severa, escasez o una tensión política altísima, ver que el humor aparece constantemente resulta casi un misterio. Pero ojo, reírse en medio del caos no es negar la realidad, de hecho es todo lo contrario. Es una herramienta biológica vital, es la manera en que nuestro cerebro y nuestro tejido social procesan lo insoportable para, de alguna forma, transformarlo en algo manejable. Así que, esta es nuestra hoja de ruta para entenderlo hoy. 1. El humor como supervivencia. 2. Descifrando la endoepignosemiosis. 3. Los 4 niveles fractálicos. 4. El humor mutualista. 5. Soluciones a través del humor. Y 6. Una tecnología social blanda. ¡Arranquemos! Empezamos con la primera sección, el humor como supervivencia, visto como una herramienta biológica y social. A ver, para entender esto, imagínense cómo funciona nuestro propio cuerpo. Cuando hace mucho calor, sudamos para regular la temperatura y no colapsar, ¿verdad? Bueno, el autor nos dice que el humor funciona exactamente así, como un mecanismo de homeostasis, pero para toda la sociedad. Su función principal es regular nuestro nivel de sufrimiento colectivo, permitiendo que la comunidad siga funcionando por más que haya dolor o carencia. Para bajar esta teoría a la realidad, el estudio nos presenta una expresión súper popular de las calles venezolanas. Echarse una flatulencia es un lujo. Y, siendo totalmente neutrales y sin tomar ninguna postura política, es fascinante analizar cómo una frase así refleja de forma tan cruda y directa la realidad de la hiperinflación. Es convertir un acto biológico tan básico y hasta vulgar en un comentario afiladísimo sobre una economía donde absolutamente todo escasea o resulta inalcanzable. Y aquí es donde vemos el equilibrio del que habla el documento, porque claro, el humor regula nuestro umbral de sufrimiento. Si nos reímos en exceso o de forma vacía, nos desconectamos totalmente de la realidad, y eso es súper peligroso. Pero, por otro lado, si no nos reímos para nada frente a tanta tragedia, nos paralizamos por la desesperación. Es una verdadera enfermedad social. Entonces, este chiste que acabamos de ver es perfecto, porque nos mantiene conectados con la dura realidad económica, pero al mismo tiempo nos da la resiliencia mental para aguantar el golpe sin quebrarnos. Pasamos a la sección 2, descifrando la endoepignosemiosis. Sí, lo sé, suena a trabalenguas académico incomprensible, pero vamos a desmitificar esta teoría central, porque les prometo que si desmenuzamos esta palabra tan intimidante, lo que encontramos es un proceso súper lógico, profundamente humano y la verdad muy hermoso. En términos muy sencillos, la endoepignosemiosis es un sistema que se autorregula para darnos resiliencia colectiva. Es, básicamente, el viaje que hace una emoción. Nace de una percepción intuitiva en el interior de una persona, pasa por un conocimiento resiliente y termina convirtiéndose en señales que son compartidas por toda la sociedad. Es transformar un sufrimiento silencioso en un mensaje público que todos podemos entender y compartir. Lo verdaderamente fascinante de este proceso es que tiene 3 momentos inseparables. Primero, el endo, esa incomodidad interna, casi inconsciente, de sentir que las cosas andan mal. Segundo, la epignosis, que es darte cuenta en el fondo de que quejarte o llorar no va a arreglar el problema, pero reírte te ayuda a no perder la cordura y te da la fuerza para seguir adelante. Y tercero, la semiosis, que es cuando ese sentimiento se vuelve una señal externa, ya saben, un meme, un chiste o una caricatura que se comparte y de repente, ¡boom!, crea toda una comunidad que se entiende a la perfección. Vamos a la sección 3, los 4 niveles fractálicos, que es básicamente cómo ampliamos la visión desde el individuo hasta toda la sociedad. Porque claro, todo este proceso psicológico no pasa en el vacío. El autor nos dice que el humor es fractálico. Piensen en la naturaleza. Un fractal es un patrón que se repite exactamente igual a cualquier escala, desde una sola hoja hasta el árbol completo. Bueno, el humor social hace exactamente lo mismo. Imagínense esto. El mismo patrón de humor se repite en 4 niveles. Arranca en el nivel nano, muy adentro, en la intuición biológica y las neuronas espejo de una sola persona. Luego pasa al nivel micro, cuando compartimos una sonrisa cara a cara con alguien más. De ahí salta al nivel meso, y se vuelve el chiste que domina todo el vecindario o el mercado local.
hasta que finalmente llega al nivel macro, donde ya se convierte en todo un discurso nacional de resistencia frente a la adversidad. Y para explicar cómo un chiste viaja por todos estos niveles, el estudio usa un concepto llamado olón. Un olón es una pieza que está completa en sí misma, pero que al mismo tiempo es parte de un rompecabezas más grande. Pensemos otra vez en el chiste de la flatulencia. Es un momento completo y cerrado cuando dos personas se ríen en la fila del supermercado, pero a la vez es solo una pequeña pieza dentro de una enorme narrativa nacional sobre la crisis. Opera en todos los niveles al mismo tiempo. Es genial. Y así llegamos a la sección 4, el humor mutualista, y cómo encontrar ese tercer espacio de cooperación. Porque ahora que sabemos cómo se forma el humor, tenemos que entender que no todo el humor es igual, ¿verdad? Algunos chistes destruyen y otros construyen. El documento propone que la clave de la resiliencia está en lo que llama humor mutualista, que funciona como un puente en lugar de levantar muros. Veamos esta diferencia que es súper clave. Tenemos el humor parasitario, que básicamente ataca directo, reproduce el odio y termina dañando a todas las partes. Luego está el comensalista, que es más bien una catarsis individual, un escape temporal y listo. Pero el mutualista, ese es otro nivel. Resalta lo absurdo de una situación que todos compartimos, y al hacerlo nos humaniza a todos y crea un terreno súper fértil para empezar a cooperar. Es el único que de verdad une a la gente. El texto nos da un ejemplo buenísimo de esto. Imagínense escuchar esta frase. Por una sociedad sin clases, ¡vivan las huelgas de los maestros! Es una genialidad. Mezcla de forma magistral el concepto político marxista de la lucha de clases con el drama súper real de que suspendan las clases en las escuelas. En vez de generar odio entre los maestros que exigen sus derechos y los estudiantes que se quedan sin ir a estudiar, humaniza a los dos grupos a través de una carcajada compartida. Nos pone a todos del mismo lado del absurdo, creando empatía inmediata. Lo que nos lleva a la sección 5, soluciones a través del humor, pasando de la teoría académica directo al impacto en el mundo real. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular, porque todas estas palabras complejas, fractales, olones y demás, no se quedaron atrapadas en un aula. El autor documenta cómo comunidades reales están aplicando esto para resolver problemas urgentes allí donde las instituciones tradicionales simplemente han fallado. Fíjense en este primer caso, Escuela Bolivariana en Maracay, año 2024. Los chicos de sexto grado enfrentando de lleno el problema de la hiperinflación. Tras participar en talleres sobre estos conceptos, los estudiantes se inventaron un personaje colectivamente, el señor Pela, un tipo imaginario cuyo único trabajo en la vida es, literalmente, vaciarle los bolsillos a la gente. Y el resultado fue una locura. Al volver la inflación un chiste con el señor Pela, los niños perdieron ese miedo paralizante. Se dieron cuenta de que el monstruo de la economía era enorme y no dependía de ellos. Pero al reírse juntos de la situación, hicieron clic. Se organizaron y armaron una cooperativa escolar para comprar y compartir cuadernos. Imagínense, una simple cooperativa impulsada por un chiste logró lo que ninguna política de subsidios formales había podido hacer en esa escuela. El segundo caso es increíble también. El problema era una escasez de agua tremenda. En una radio comunitaria local, en vez de quedarse en la queja amarga de siempre, decidieron hacer una parodia. Lanzaron una noticia falsa, en tono de sátira, diciendo que a partir de ese momento, para poder bañarse, la gente iba a necesitar pagar una suscripción en botellas de ron. Bueno, eso activó lo que antes llamamos semiosis, de una forma brillante. La sátira no solo hizo que la audiencia muriera de risa, sino que desató una hora de llamadas y participación. ¿Y saben qué pasó? Los mismos oyentes que se estaban riendo se organizaron de forma autónoma para limpiar y rehabilitar un pozo de agua de la comunidad. Y para financiar el trabajo, adivinen, armaron una rifa comunitaria donde el premio mayor era una botella de ron. Fue un acto de autogestión pura que nació de una simple broma compartida en la radio. Y el último ejemplo es súper tenso. Un terreno baldío estaba causando una disputa súper hostil y polarizada entre dos facciones políticas de vecinos. Llevaban años peleando agresivamente y la cosa amenazaba con ponerse violenta. En medio de una asamblea comunitaria súper estresante, en vez de intentar otra mediación aburrida, se proyectó un videíto de humor local. El personaje del video básicamente decía, ¿peleándose por este pedacito de tierra cuando en los mercados apenas conseguimos harina? Fue instantáneo. Las dos fracciones soltaron la carcajada al mismo tiempo al darse cuenta del nivel de absurdo en el que estaban. Esa risa colectiva evaporó por completo la atención de bandos enemigos. Ese mismísimo día, después de años de conflicto que ningún político había podido resolver, se pusieron de acuerdo, dividieron el terreno y empezaron a trabajar juntos en un huerto comunitario cooperativo. El humor mutualista desarmó por completo sus defensas ideológicas. Entramos a la última sección, la sección 6. Una tecnología social blanda, y cómo reconceptualizar el humor para el futuro. Todo esto nos lleva a una conclusión clarísima.
Tenemos que dejar de ver el humor simplemente como una distracción cultural o un pasatiempo. Como plantea el estudio, este humor mutualista opera en realidad como una potentísima tecnología social blanda. Está basada en principios de cooperación y en algo que el autor llama bioanarquismo, que básicamente es organizarse desde el apoyo mutuo, directamente desde las bases sociales. Y aquí queda en evidencia por qué las instituciones suelen fallar donde el humor triunfa. Piénsenlo, la mediación institucional tradicional es súper fría, depende de la lógica y la burocracia, e ignora por completo cómo las personas realmente sienten el conflicto en su propio cuerpo. En contraste, esta aproximación basada en el humor entra directo por nuestras emociones, desactiva esa mentalidad binaria de tú contra mí mediante una risa empática y nos abre un terreno común inmediato para actuar. Nos enseña, literalmente, a pensar con el cuerpo y a resolver nuestros problemas desde la conexión humana. Así que después de ver cómo este proceso avanza, desde una intuición silenciosa hasta convertirse en un huerto comunitario que supera años de polarización política, nos queda una reflexión profunda. La resiliencia colectiva no se trata de aguantar el sufrimiento callados, se trata de transformarlo socialmente. Queda clarísimo que la próxima vez que escuchemos una buena broma, en medio de una crisis durísima, no estamos presenciando una simple distracción, estamos viendo a toda una comunidad activando sus mecanismos de supervivencia. Y esto nos deja con una gran interrogante. ¿Podría ser que aprender a reírnos de las cosas que nos dividen sea, en el fondo, la forma más efectiva de, finalmente, empezar a actuar juntos?